La sucesión en la empresa familiar es un proceso largo, duradero, que hay que tomárselo con la paz y la calma necesarias, ¿no? Y que tiene varios aspectos que son importantes a tener en cuenta si uno quiere asegurarse unas mínimas garantías de éxito. Estos aspectos son múltiples, nosotros los hemos agrupado en 6 aspectos básicos. El primero es el tipo de empresa familiar que tenemos y en el que tiene que desarrollarse el proceso de sucesión. El segundo es el estadio en que se encuentra la empresa familiar. El tercero es el tipo de predecesor, es decir, la persona que ha de ceder el testigo al sucesor. El cuarto es el tipo de sucesor que debe recibir este testigo. El quinto elemento importante es cuántos sucesores hay y qué papel juega cada uno. Y el sexto es el proceso en sí mismo. Vamos a continuación a desarrollar cada uno de estos puntos, excepto el último, el proceso en sí mismo, que será motivo de sucesivos vídeos, porque ahí hay 4 protagonistas que requieren por lo menos un vídeo cada uno. Estos 4 protagonistas son el sucesor, son la empresa y la familia, las relaciones del día después y la situación del predecesor el día después de la sucesión. Pero estos son temas suficientemente importantes como para que a cada uno de ellos le dediquemos un vídeo completo.